Saludos y bienvenidos de nuevo a la clase Historia de la Iglesia Cristiana. Estamos en una serie aquí hablando acerca de hombres que Dios usó para demostrar la autoridad de la palabra de Dios. Como estamos en el mismo temporada, mismo tiempo, época del video en donde hablamos acerca de la vida de Juan Wycliffe. Y hoy día vamos a hablar de otro usado por Dios que se llama Guillermo Tyndale. Guillermo Tyndale. Este hombre vivió como 100 años, casi exactamente 100 años después de la muerte de Wycliffe. Y tomó la misma obra de Wycliffe a traducir la palabra de Dios en inglés. Bueno, no se preocupa. En estos videos estamos hablando de los hombres que estaban traduciendo la palabra de Dios en inglés, pero en unos videos futuros, a lo mejor en la segundo curso de la historia de la iglesia, también vamos a hablar acerca de cómo tradujeron la Biblia al español, porque esta historia también es muy interesante, solo que tarda otros 100 años. En este tiempo, antes de la reforma de la iglesia protestante, vemos el inicio de lo que está pasando. Hombres que están convencidos en la autoridad de la palabra de Dios. Guillermo Tyndale fue un hombre que podía hablar y leer y estudiar en 7 idiomas. 7 idiomas, incluso hebreo y griego. Entonces fue un hombre muy diverso en lo que podía hacer y entendió grandemente la importancia de poder comunicar en varios idiomas. Así, cuando él empezó a estudiar la palabra de Dios en griego, en latín, y descubrió esta doctrina de la justificación por fe, despertó sus ojos a ver otros errores en la Iglesia Católica. ¿Por qué? La Iglesia Católica en este tiempo estaba enseñando que para recibir perdón tiene que seguir confesando, seguir participando y seguir dando dinero y acciones a la Iglesia Católica. Entonces ellos habían levantado la autoridad de la Iglesia sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Y Guillermo se reconoció en la palabra de Dios que la palabra enseña que somos justos por nuestra fe en la obra de Cristo, no en la obra del Papa. Y esta enseñanza empezó a cambiar su ministerio. Él tenía a su mano una edición de la Biblia en griego y estudiando directamente del griego, empezó a ver la necesidad y la importancia de esta enseñanza, lo cual es la justificación por nuestra fe. Dijo en uno de sus estudios que su pasión y lo que deseaba, que Cristo desea sus misterios publicados la más gente posible. Cristo desea sus misterios, los misterios del Evangelio, publicado, o sea, disponible a más gente posible. Entonces, estaba bajo el mismo idea que tenía Wycliffe, de que si Moisés podía escuchar de Dios en su propio idioma, nosotros hoy día también debemos de leerlo y podemos tener acceso a la palabra en nuestro idioma. Él tuvo esta misma idea de que si Cristo se reveló a la gente en su tiempo en griego, en su idioma común, que nosotros también debemos de tener
revelación de Cristo en la palabra para nosotros en nuestro idioma también. Reconociendo que el ministerio de Cristo está para todo el mundo. Entonces se dedicó su vida a traducir la Biblia al inglés. Y en el año 1525 cumplió su primera traducción de la Biblia al inglés. Pero la Iglesia Católica Romana lo miraron y lo dijeron y lo declararon una traducción del anticristo. Imagínense dónde estamos en la historia de la Iglesia. Tenemos a este lado la Iglesia Católica Romana con mucho poder y mucha influencia, diciendo que quieren enseñar la palabra de Dios, pero lo mantienen en un idioma en que la gente no puede entender. Al otro lado tenemos hombres como Wycliffe y ya tenemos Guillermo Tyndale, que tiene una convicción que la palabra de Dios es fiel para cumplir sus propósitos en la vida de la persona que puede leerlo. Y tiene una convicción de la vida para traducir la palabra de Dios en el idioma de inglés. Y al hacerlo, para dar la palabra de Dios a la gente, la Iglesia Católica lo condena como una traducción del anticristo. ¡Wow! Estamos en tiempos en la historia bien difíciles. Tyndale, Guillermo Tyndale, entendió que su vida estaba en peligro. Ya sabían de lo que hicieron al cuerpo de Wycliffe después de su muerte. Entonces se ve que la Iglesia Católica, para mantener su poder y su influencia, no solamente lo condenaron, pero dijeron que querían matarlo a matar a Guillermo Tyndale. Entonces Tyndale pasó 9 años escondido traduciendo el Antiguo Testamento y haciendo revisiones al Nuevo Testamento para proveer una traducción mejor de la Biblia entera. Un amigo le estaba ayudando, dándole comida, ayudándole a esconderse, a mantenerse allí con las cosas que necesitaba para su vida. Y uno de estos amigos que lo estaba apoyando en la traducción de la Biblia recibió conexión de alguien de la Iglesia Católica y fue el que la Iglesia usó para no ser fiel al Tyndale. Entonces él decepcionó a Tyndale y dijo a la Iglesia Católica, a estos líderes, dónde estaba escondido. Y vinieron, lo agarraron, lo arrestaron y lo llevaron a un lugar público para matarlo. Este hombre que había dedicado su vida a la traducción de la palabra de Dios ya iba a perder su vida por su traducción de la palabra de Dios. Lo llevaron a un lugar público, lo amarraron con cuerdas, un palo de madera en el centro, y entonces para demostrar su deseo, no solamente le pusieron cuerdas de tela, pero también lo pusieron cadenas de hierro. Estaba encadenado y atado a un palo allí en el centro. Le pusieron leña a sus pies, en todo lado. Entonces, no solamente le pusieron ahí leña, pero también lo pusieron ahí polvo de arma, o sea, un polvo que puede encender rápido. Entonces, el oficial que estaba llamado para dirigir la ejecución se puso allá atrás de él,
le pusieron la cuerda en su cuello y ataron fuerte su cuello. Entonces ya estaba allí listo para ser quemado, estrangulado y a morir. Cuando tomó su fuego y lo pusieron allí y empezó a quemar esta leña y empezó a quemar rápidamente, se escuchó desde dentro del fuego su cuerpo quemando, que él clamó a su último: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Por qué lo clamó? ¿Por qué dijo esto? Porque quería ver a alguien que podía venir a la defensa de la palabra de Dios para que pueda ser traducido al idioma de la gente común. Abrir sus ojos a ver las ofensas de la Iglesia Católica, que estaban abusando su poder espiritual, que estaba abusando su poder sobre la gente, enseñando cosas falsas y haciendo cosas malas en los ojos de Dios. Clamó a su muerte, muriendo por su fe, diciendo: Señor, abre los ojos de los líderes que puede tener alguna influencia para su gloria. Dios usó a este hombre de una forma grande. Él tuvo una convicción grande acerca de la palabra de Dios. Igual como Wycliffe, Tyndale también dio su vida para la palabra de Dios y para hacer lo que es correcto en los ojos de Dios, defendiendo la doctrina de la justificación por la fe, defendiendo la autoridad de la palabra de Dios sobre la Iglesia, sobre el Papa, sobre sí mismo. Dedicó 9 años de su vida escondido, traduciendo y revisando la palabra de Dios en inglés para que pueda tener la influencia en la gente que también tuvo en su vida, para despertar convicción, para revelar la verdad, para revelar el misterio del Evangelio a la gente que no podía entenderlo. Su ministerio y su tiempo tuvo mucha influencia en este tiempo, y dejó y empezó a abrir y despertar entre él y otros en esta área de Europa un deseo de ver alguna reforma en la Iglesia Católica, una gran necesidad de despertar y levantar iglesias basadas en las palabras de Dios. Quiero tomar estos últimos minutos para levantar una pregunta con ustedes. ¿Cómo es su convicción de la palabra de Dios? ¿Cómo se demuestra su convicción acerca de la palabra de Dios? ¿Se dedica a estudiar la palabra de Dios como que es una fuente de verdad y autoridad en su palabra? ¿O lo trata de vez en cuando como un diccionario, en donde va para simplemente buscar un texto bíblico para apoyar su opinión? Si está viviendo y tratando de hacer ministerio de esta forma, estamos equivocados, hermanos. Debemos de abrir la palabra de Dios como la palabra viva que viene del Señor, y deja que nos guíe, que nos influye, que nos enseña y que nos capacita a ser líderes en nuestras iglesias. No debemos de tratarlo como un texto donde podemos simplemente sacar evidencias para apoyar nuestras opiniones. Si estamos predicando, debemos empezar el lunes estudiando la palabra de Dios, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, para que cuando entramos el púlpito el domingo, estamos entrando lleno de la palabra de Dios, que ya ha afectado nuestras vidas. Así estamos predicando de convicción, no simplemente de la mente. ¿Cómo piensa usted sobre la palabra de Dios? ¿Simplemente algo que usamos de vez en cuando? ¿O de veras estamos dedicándonos
a la autoridad de la palabra de Dios, guiándonos en nuestra práctica e influencia en lo que estamos haciendo en la iglesia cristiana. Hermanos, quiero animarles a dedicarse a sus estudios de la palabra de Dios. Estos hombres eran bien influidos y en la palabra encontraron las doctrinas que los guiaron en el avance y el crecimiento de la iglesia cristiana. Y quiero animarles a ustedes al escuchar estas historias de hombres que Dios ha usado a también tomar su idea y dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Que estos videos y que estas historias le anime. Despiértate a estudiarlos más, a aprender más de lo que Dios hizo por medio de sus vidas, pero aún más que se despierta a la idea de que y al deseo de Dios usar su vida también de la misma gran manera para enseñar su palabra y para influir su iglesia hacia la verdad de la palabra de Dios y crecer en Cristo, en la gracia de Dios, en el nombre del Señor, para su gloria. Hermanos, que Dios le bendiga. Seguimos adelante en la marcha y en el ministerio, bajo la autoridad de la palabra de Dios.